8:01 de la mañana, los invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Si desea volver a ver este y otros programas de Globovisión, pueden hacerlos a través de nuestro canal en YouTube, Soy Globovisión. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos @entrenoticiasgb, @Globovisión, y mi cuenta personal, @AstridConcepción. Ya se encuentra con nosotros en el estudio el doctor Gabriel Maldonado, médico traumatólogo, especialista en cirugía reconstructiva de pie y tobillo, y justamente vamos a enfocarnos en las patologías relacionadas al tobillo. Doctor, bienvenido. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Primero que nada hay que saber cuál es la función del tobillo en lo que es pues estos organismos en lo que conforma el pie como tal. Bueno, fíjate, el tobillo es una articulación compleja que está formada por tres huesos básicamente y un sistema ligamentario que lo estabiliza, ¿no? Sin embargo, la función primordial del tobillo es proporcionar el apoyo para la deambulación, para la marcha, y permitir la flexión y extensión del pie. ¿Ok? Es una función primordial de todos los vertebrados y obviamente en los seres humanos que permite la deambulación en dos pies. Doctor, ¿cuáles son estas patologías comunes del tobillo? Una de ellas, pues vamos a enfocarnos en este momento, que una de ellas es el esguince. Es un accidente pues que comúnmente pues caminamos y nos doblamos el tobillo y genera un esguince. ¿Por qué ocurre? Ciertamente es la patología traumática más común del tobillo. Es algo cotidiano, ¿no? Esto generalmente ocurre por una torcedura que comúnmente llamamos. Sin embargo, es importante que la población se eduque respecto a la severidad de ese tipo de patologías. Un esguince que no es correctamente bien tratado y bien identificado a tiempo puede convertirse de forma crónica, problemas de tipo de pinzamiento articular y problemas de inestabilidad. Entonces, eso podría acarrear consecuencias mayores si no es tratado de la forma adecuada a tiempo. ¿Cómo debería ser tratado y los cuidados que debería tener el paciente? Porque pues personas muy cercanas a mí han tenido en diferentes oportunidades esguinces, entonces es un problema que es recurrente. Claro, lo primero es que si es la primera vez que sufre el traumatismo, porque evidentemente tuvo una torcedura o una caída, puedes identificarlo correctamente. El esguince tiene grados dependiendo de la severidad del trauma. Es decir, desde el más leve hasta el más severo, que ya hay un compromiso de la estabilidad de la articulación. Y es ese el que nosotros necesitamos identificar y tratar de forma precoz. Sin embargo, el esguince clásico, el digamos grado 1, el más leve y el que es más común, es tratado ahora con un protocolo bastante agresivo de rehabilitación, rehabilitación inmediata. La dichosa férula o el yeso para inmovilizar un esguince está bastante en desuso debido a que justamente lo que se requiere es la movilización precoz de la articulación para que la persona se incorpore lo más pronto posible a sus actividades. Lógicamente esto puede variar dependiendo de la severidad. Si tenemos un grado 2 o 3 en cuanto al esguince, ya ahí necesitaría la inmovilización inmediata, esperar que las partes blandas mejoren y por supuesto el protocolo de rehabilitación que se debe seguir al pie de la letra. Esa movilización precoz que usted señala, ¿en qué se basa? Bueno, justamente en permitir los rangos de movimiento del tobillo para que no ocurra ningún tipo de rigidez, de pérdida de lo que llamamos propiocepción, que es esa comunicación inconsciente que tenemos entre las articulaciones y el cerebro y nos permite movilizarnos de forma automática sin pensar en cómo es la secuencia de pasos que vamos a dar. Entonces es muy importante que esto, mientras más precozmente se haga, pues menos complicaciones en futuro vamos a tener por la patología. ¿Cómo es ese proceso de rehabilitación y el tratamiento también, doctor? Sí, claro. Existen protocolos, ¿no? En el cual existe fortalecimiento de los estabilizadores dinámicos del tobillo, que en este caso son dos músculos fundamentales, que son los músculos peroneos. Entonces el rehabilitador o el especialista en rehabilitación está encargado del fortalecimiento de estos grupos musculares, así también como el entrenamiento del equilibrio, que está muy ligado a eso que te comenté de la propiocepción. Estos son protocolos bien establecidos que deben ser manejados por profesionales competentes en la materia para que una vez ocurrida la patología e iniciado el tratamiento, la persona pueda restablecer a su nivel de salud que tenía previamente al traumatismo. Ahora bien, doctor, ¿qué se recomienda hacer en aquellos casos en los que, pues, comúnmente un accidente laboral, la persona presenta una torcedura y se comienza a inflamar esta parte? Bueno, fíjate,
Eso es muy común justamente en empresas o en cualquier tipo de trabajo en el cual estés propenso a ello, ¿no? Inicialmente debes inmovilizarlo porque todavía no tienes idea de la magnitud del traumatismo inicial y una vez que se inmovilice la articulación, pues evaluarlo un profesional de la salud. Generalmente nosotros tenemos protocolos en el cual después de un traumatismo lo más prudente es realizar una rayos X y si existe o no un compromiso óseo, pues ya el tratamiento sería derivado al traumatólogo, que en este caso es el competente para realizar el tratamiento definitivo. Pero en primera instancia la inmovilización y diferirlo a un centro en el cual pueda ser evaluado y prestar los primeros auxilios. Y qué bueno que señala justamente eso de no mover el, este, el pie, en este caso el tobillo, porque uno de los errores frecuentes que se comete es justamente muévelo, quizás así haciéndole movimiento y resulta que puedes generar otro tipo de problema. Por supuesto, porque no sabes la magnitud del trauma a priori, ¿no? Inicialmente y muy frecuentemente en pacientes ancianos se suele confundir esguinces incluso con fracturas. Entonces, por eso es tan importante evaluarla radiológicamente, descartar, por supuesto, este tipo de patologías óseas y si la clínica, o sea, las manifestaciones del paciente, los síntomas que tiene, te llevan a ti como médico a pensar que se trata de un esguince, pues tratarlo de esa manera. Pero siempre es recomendable realizar el estudio radiológico para excluir esa posibilidad de que existe una lesión ósea. Doctor, quisiera que nos aclarara una duda y es ¿Cómo pues no? una consulta frecuente y comentarios frecuentes que hacen, es si los baños fríos y calientes son recomendables cuando se padece un esguince en este caso. Sí, eso de hecho se llama terapia de contraste. Eso lo utilizan los rehabilitadores, los fisioterapeutas, y es parte de un protocolo fisioterapéutico para justamente el restablecimiento de, digamos, este, la salud pues, del pie en este caso y del tobillo. Aunado a ello también hay terapias o crioterapia, que es únicamente colocación de frío local, electroterapia, ultrasonido. Existen muchísimas otras variantes de la parte terapéutica en cuanto a la rehabilitación. Sin embargo, esa es una de ellas. Lo recomendable es hacerlo en igual cantidad de tiempo, 5 minutos de frío, 5 minutos de calor, una vez ya hecho el diagnóstico. O sea, digamos que esto sería un tratamiento en casa, pero ya teniendo el diagnóstico y la certeza de que solo estamos manejando un esguince y no alguna otra patología que pueda derivar en otra complicación. Y que sea recomendado justamente por el médico y en este caso el fisioterapeuta, pues, que le Claro. realiza este procedimiento. Doctor, la recuperación en estos casos, en torcedura de tobillo y en esguince. Bueno, fíjate, en deportistas de alta competencia nosotros tenemos un protocolo un poco diferente al que utilizamos, digamos, en el grueso de nuestros pacientes, porque estos tipos de pacientes necesitan reincorporarse muchísimo más rápida a su actividad cotidiana. Entonces, dependiendo evidentemente de la severidad del esguince, de la lesión per se, uno puede estimar que en 1 o 2 semanas puede estar de vuelta a la actividad deportiva. Sin embargo, la gran cantidad de los pacientes que acuden a nuestra consulta, uno estima entre 15 y 21 días para poder tú dar el alta e iniciar el proceso fisioterapéutico. Sin embargo, tomando en cuenta lo que te había dicho anteriormente, de haciendo la rehabilitación precoz en función de la severidad de la lesión. Doctor, en el tobillo existen 3 huesos Correcto. diferentes que pueden fracturarse justamente. ¿Cuáles serían? Bueno, mira, el más común es el peroné. El peroné es el hueso que tenemos lateral y es esa prominencia que nos tocamos en el tobillo, ¿no? De hecho, conforma más o menos el 60% de las lesiones del tobillo traumáticas. Luego le sigue la tibia, específicamente en una parte que llamamos maléolo tibial, que es justamente esa prominencia que tenemos en la parte interna del tobillo. Y por último sería el astrágalo, que es el hueso que hace el domo con respecto a la tibia y al peroné. Sin embargo, en este caso, patologías de muy alta energía son las que generan fracturas o alguna lesión astragalina. Muchas veces nosotros podemos ver desde el aspecto deportivo lesiones que no son fracturas, pero sí son avulsiones o problemas a nivel de la articulación, específicamente del cartílago, que ocurren por sobreuso, por traumatismos que no son tan intensos y es importante identificarlas y tratarlas. ¿Cuáles serían las diferencias entre un esguince y una rotura de ligamento?
Bueno, en esencia, el esguince es una distensión ligamentaria. La ruptura es el grado más severo del esguince y es en ese caso cuando el médico necesita primero identificar el ligamento que ha sido afectado en este caso y proporcionarle la estabilidad adecuada al tobillo, precisamente porque este ligamento queda incompetente. Al quedar incompetente, entonces la distribución del peso y de la carga del tobillo o del cuerpo a través del tobillo y del pie, pues no es la adecuada y eso puede generar problemas biomecánicos que a la postre significarán en dolor y cambios artrósicos en la articulación. Doctor, en la próxima parte, pues quiero que abordemos la parte de las fracturas en el tobillo, los cuidados, la atención y en qué caso se requiere una intervención quirúrgica. Eso me lo responde al regreso de la pausa. Los invitamos a seguir interactuando y enviándonos sus preguntas que las vamos a estar leyendo en la próxima parte a través de nuestra etiqueta ENPS. Ya venimos con más. Tenemos